Estos son 2 cursos gratuitos de explicar cómo se actúa el crimen organizado, y lo peor es que puede existir vinculaciones políticas. Es decir, políticos que utilizan las instituciones del Estado como medio para obtener fines criminales. Entonces, en este curso, que son 2, uno se llama el sistema MEMAS y otro es la monarquía judicial, que ambos están vinculados o tienen nexos. Es decir, el sistema MEMAS es un sistema criminal que lo que hace es introducir en el circuito legal una actividad criminal como tal, pero que le hace falta una ayuda, un auxilio, que es el sistema judicial. Es decir, el crimen organizado, en forma lo que se llama crimen organizado de cuello blanco, van a utilizar los juzgados para obtener sus fines. Y esto data un poco de la evolución de los grupos criminales, que cada día se vuelven más sofisticados. Y para explicar un poco esto pasa lo siguiente. Es decir, en el transcurso de las décadas, pues el crimen organizado actúa en forma individual y a veces se vincula a partidos políticos, independientemente que sea cual sea. Pero, por desgracia, el partido político que más se vincula a este crimen organizado es aquel que busca siempre el principio neoliberal de obtener beneficios económicos, es decir, que va vulgarmente a por el dinero. Es decir, que no le interesa para nada el bienestar social de los ciudadanos. Y ahí es donde viene un poco esa falsa hipocresía de decir de que hay partidos políticos que se preocupan o prácticamente se dedican a actuar para lo que son creados, es decir, velar por los intereses de los ciudadanos dependiendo de cuál es su principio político y su ideal. En este caso, el sistema MEMAS, yo lo trato como 4 cuadrantes para un poco encaminar y organizar de cómo se hace que el crimen organizado se introduzca en el circuito legal. Es decir, los 4 cuadrantes, el primero lo voy a definir como las normativas, las leyes que son potestad del Estado y que en forma premeditada hay vacíos legales que el propio Estado los permite y los deja, porque sabe muy bien que son políticos los que lo van a usar para extorsionar a los ciudadanos como grupo criminal. El segundo cuadrante son los profesionales liberales, que prácticamente van a usar su actividad profesional usando las normativas legales, las leyes, para extorsionar y introducir en el circuito legal. El tercer cuadrante serían las instituciones del Estado, es decir, son aquellas que van a permitir que el cuadrante primero y el segundo, como la trazabilidad que se va llevando, el sistema judicial en este caso y cualquier otro sistema, puede ser cualquier organismo del Estado, pues va a colaborar en una forma de que el ciudadano vea que prácticamente se encuentra vulnerable y no puede hacer absolutamente nada porque el Estado es una bestia, es un monstruo que realmente el ciudadano, el pequeño, no puede. Y la única manera de poder es creando revueltas, manifestaciones, y entonces el Estado sabe muy bien que a veces estas disconformidades de los ciudadanos no vienen por temas muy simples, sino por problemas muy graves que lo va arrastrando a que se crea esta situación. Y el cuarto cuadrante son las empresas, el sector empresarial, lo que muchos políticos llaman las puertas giratorias. Y estas empresas, no me estoy refiriendo a empresas pequeñas sino grandes, que son los que van a realmente hacerlo del tercer cuadrante, en este caso el sistema judicial, va a ofrecer entre sus sentencias lo que se llaman autos, un resultado que va a decir, señor, el ciudadano en este caso, que ha sido juzgado por vía civil, va a tener que pagar. Entonces, si no puede pagar, resulta que tiene que el juzgado hacer el embargo del patrimonio de esta persona y van a aparecer estas empresas más o menos medianas o pequeñas o grandes que están vinculadas por personas particulares que están asociadas por partidos políticos, es decir, a sus afiliados políticos, que se van a dedicar a adquirir este patrimonio
que procede de las extorsiones que hacen los juzgados a los ciudadanos y que para cumplir las sentencias tienen que pagar, y como no tienen le van a embargar los bienes, pero estas empresas la van a comprar en subastas. Y aquí es donde prácticamente se va a unir todos los cuadrantes, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, que esto lo voy a repetir constantemente y es para que tengáis una idea muy clara de cuando yo hable cuadrante o identifiquéis en qué posición se va a estar hablando y en qué después posición se va a engranar un cuadrante con el otro. Y esto damos paso a una explicación muy fácil. Es decir, el crimen organizado va evolucionando en los años 80, 90, 2000, 2010. Y resulta que el político siempre le va a gustar vivir bien, siempre. El político siempre va a estar ahí, es decir, las instituciones del Estado, gestionadas por los políticos. Los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, van a estar ahí. Sin embargo, los criminales no. Los criminales hoy están y mañana no, porque el propio Estado se va a encargar de perseguirlos. Pero eso sí, cuando el político está dentro de ese grupo criminal, el Estado no lo va a perseguir. Entonces ahí es donde viene la peligrosidad. Y entonces cualquier grupo criminal, como vemos en cualquier documental, en este caso, si hacemos balance a lo que conocemos por programas de televisión, vemos que la mafia siempre se basaba en las décadas de los 90 o los 80, de siempre intimidar, amenazar, asustar, meter el miedo y el temor hacia la integridad de la persona. Desde el punto de vista, por ejemplo, de cuando son otras bandas, amenazaban con muerte porque estaban invadiendo su actividad criminal. Y en el segundo plano era simplemente el extorsionado, que era que cobraban vacunas a los ciudadanos, que eran pequeños comerciantes, para poder mantener a este grupo criminales que sería la mafia. Es más o menos para tener una idea y para dónde vamos. Después, el político sabe muy bien cómo trabaja la mafia porque lo persigue. Como persigue a estas mafias, realmente el político dice, vale, sé muy bien cómo tú trabajas, pero ahora yo voy a hacer lo mismo que haces tú, pero de otra manera. Yo no puedo actuar de esa manera como hace la mafia. Intimidación, agresión física, todo tipo de delito que ya cae de una forma directa a lo que dice el Código Penal. Pero el político dice, yo quiero vivir bien, pero resulta que voy a aplicar el Código Penal, lo que hace la mafia, pero en vez de ser tan violento, para no incurrir en esos artículos del Código Penal, voy a otros que no van a existir, que se llama la intimidación, el miedo y el terror que hacían estas mafias, pero va a ser en el punto de vista económico. Y eso lo logro a través de ir contra tu patrimonio. Es decir, la mafia iba contra tu patrimonio, pero en forma violenta. El político va a ir contra tu patrimonio de una forma pasiva, silenciosa y prácticamente oculta. Y aquí vamos a unir la criminalidad judicial, y ahora estamos viendo, por ejemplo, en el caso de España, de que ya prácticamente existe en muchas partes, en toda España, donde se ve la corrupción judicial, siempre y cuando amparados por políticos, porque es tal como es. Y esto es el resultado de la evolución criminal. Y retomamos al político. El político, para un ejemplo, va a copiar lo que hace la mafia. La mafia cobraba las vacunas al pequeño comerciante. Y entonces ya pasaba lo que pasaba, en forma de violencia, agresión, etcétera, etcétera. Pero pasaba algo. Cuando el comerciante resulta que ya no le daba su actividad comercial para su propio sustento, ni siquiera para pagar la vacuna criminal, cerraba la actividad. Y claro, viene la mafia y dice, ¿a quién le cobro? Si realmente empiezan a cerrar los locales, los comerciales, las actividades comerciales, cierra que el local, el otro, ya no tengo quien cobrar de la mafia. A cobrar la mafia a los extorsionados. Entonces viene el político y sabe esto, lo mismo que estoy diciendo, y lo puede entender todos los ciudadanos porque ya lo saben, porque es el día a día de lo que fue históricamente la mafia. Entonces resulta que el político dice, vale, si hay una crisis y la mafia en crisis no puede cobrar, porque resulta que los comercios cierran, y ya lo vemos en el claro ejemplo de España cuando vino la crisis económica y muchos comercios cerraron. Entonces la mafia no iban a cobrarle a los locales comerciales porque no había a quién cobrarles, es decir, el local estaba cerrado. Y el político ha descubierto, dice que quieren vivir bien ellos y su familia. El político tiene primos, hermanos, cuñados, hijos, nietos, sobrinos, y toda esa gente tienen que vivir bien porque al político le gusta vivir bien, tener una calidad de vida, un estilo de vida por encima de lo normal. Y el político sabe muy bien que eso está limitado con los recursos que hay en el medio.
y en el día a día. Saben muy bien que va evolucionando cada día la tecnología y además de eso realmente se les está haciendo más complicado las estafas, los fraudes, las comisiones que hacen con empresas, los contratos adjudicados a dedo, los funcionarios que se adjudican, etcétera, etcétera. Se les está haciendo complicado. Entonces, mira, el político ya ha evolucionado, ya prácticamente esto va desde el año 2000 hacia adelante y dices, bueno, yo le voy a cobrar al estilo de la mafia como hacía en la década de los 70, los 80, los 90 y en otros países subdesarrollados o en vía de desarrollo que utilizan sistemas muy primitivos. Entonces dicen, yo no voy a cobrar al comerciante, porque si el comerciante cierra, yo voy a ser más fino y le voy a cobrar directamente al titular del establecimiento. Titular del establecimiento y no titular de la actividad, porque el titular de la actividad hoy está y mañana no. Pero el titular de la propiedad siempre está. El titular de la propiedad del establecimiento siempre va a estar ahí. Y el político dice, ¿cómo lo hago? Prácticamente extorsionándole. Es decir, que este propietario me pague mes a mes o en forma alzada, así que una vez al año me pague una vacuna criminal, que es para mí, para mi familia como político, y si no lo haces voy por vía judicial. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y cómo puede ser esto posible? Pues muy bien, inscríbete en mi curso gratuito del sistema MEMAS. Y además, prácticamente esto es para incentivar un poco a que otras personas hagan exactamente lo mismo, que publiquen en cierta forma como una ironía, prácticamente lo que estos grupos criminales con vinculaciones políticas le hacen a los ciudadanos, que lo publiquen. Porque los políticos saben muy bien que realmente este sistema es muy rentable, porque para el político el coste es cero, pero para el ciudadano le cuesta mucho dinero y te lo voy a explicar. Si tú quieres publicar en las redes sociales tienes que tener el ordenador, tienes que tener software, es decir, comprar licencias para hacer publicaciones, tienes que, por en este caso mío, que publiqué por Amazon un libro, pues tuve que escribirlo, redactarlo, subirlo, hacer la formato de la presentación, etcétera, etcétera. Y encima de eso tuve que recopilar toda la información durante más de 18 años. Y entonces eso el político dice, es que te va a salir más barato pagar la vacuna que realmente publicar la vacuna. Y entonces ahí es donde a estos políticos se les está poniendo cada día más difícil, porque saben muy bien que realmente la tecnología y las redes sociales es el único enemigo de estos grupos criminales que son los políticos, porque ellos van muy bien diciendo de que realmente les interesa mucho el ciudadano, pero realmente hacen engaños todo el tiempo, como lo vemos hoy en día. No se sabe ni para qué están la política, porque realmente vemos que se han convertido en un show reality, como si fuese un gran hermano, porque a la gente le interesan los problemas del día a día, del empleo, la salud, educación y sanidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, suscríbete al sistema MEMAS y te lo agradezco de verdad, porque a través de las suscripciones me voy a autofinanciar, porque realmente hoy estoy haciendo mi autofinanciación con mi propio dinero, y por eso es que voy despacio y lento. Te invito a que te suscribas a mi canal y te voy a explicar en estos dos cursos, que es el sistema MEMAS más lo que se llama la monarquía judicial, que uno es consecuencia de la otra, y te voy a explicar prácticamente que vas a alucinar y vas a quedar sorprendido, que en este caso te voy a hacer un adelanto. Esto se hace a través de las comunidades de propietarios. Ahora díganme ustedes, ¿quién no vive en un edificio? A veces te has puesto a pensar, ¿quién controla a tu administrador? ¿Qué pasa si tu administrador se apodera de todo tu patrimonio? ¿Qué pasa si el administrador se apodera del fondo de la caja? ¿Qué pasa si el administrador hace actuaciones judiciales falsas? Que ahí es donde va el segundo tema. Actuaciones judiciales falsas. ¿Quién se hace responsable? Ya estamos viendo lo que hay. Prácticamente nadie se hace responsable, porque ellos lo que hacen, muchos administradores de fincas, es como hacen en narcotráfico, es decir, utiliza a las comunidades propietarias como muleros, porque ya vemos que qué formación tiene prácticamente un propietario para interpretar prácticamente lo que ellos están gastando para mantener su propiedad. Fíjese qué complejo es de que cómo tú puedes pretender que una comunidad de propietarios formada por 20, 30, 60 personas pues puedan interpretar y analizar algo que es realmente lo que llaman ellos las actas, que dicen que la ley de propiedad horizontal dice que los acuerdos son de carácter ejecutivo, es decir, de lo que tú apruebes, lo que se reúnen, un montón de personas que no saben nada van a aprobar algo que después va para el juzgado. De ahí es donde los políticos saben muy bien que tienen la base para ellos extorsionar a la gente. Es decir, los propietarios y vecinos que ceden su gestión
a ciertos administradores un poco dudosos y hasta bastante descaradamente sospechosos, prácticamente están cediendo la forma de decir, toma, te pago mes a mes para que te dediques a gestionar mi comunidad y a su vez te dediques al lavado de dinero. Te voy a explicar con hechos reales, porque en Amazon no puedes encontrar que no te lo quiero que lo compres, sino simplemente que en Amazon tengo subido como una copia de seguridad. Son 2 libros. Uno es explicado todo el sistema paso a paso y el segundo son todos los documentos. Es decir, para usarlo tan extenso, son todos los documentos que van a avalar lo que voy escribiendo en el primer libro. Es decir, yo voy escribiendo y hago referencia a los anexos. Y vas a ver, es un procedimiento de donde paso a paso es como un manual criminal donde prácticamente está demostrado con hechos reales de cómo se lava el dinero, se extorsiona por grupos criminales, siempre y cuando avalado por un partido político, que lo van a negar porque para eso están los jueces para dictaminar si es culpable o inocente a aquellas personas que participan. Pero claro, como los políticos controlan el sistema judicial, ellos van a decir que no hay nada, porque les interesa encubrirse, porque con las sentencias obligan a la gente a pagar deudas falsas y si no las pagas te embargamos. El negocio multimillonario de blanqueo de capitales a través de las comunidades de propietarios. Y esperemos que los grupos criminales internacionales no se enteren de este sistema porque piensan que los políticos tienen el copyright del crimen organizado. Y realmente el crimen organizado es patrimonio de la humanidad.